notificar o a evaluar a un paciente para que reciba anestesia para la cirugía. Entonces, el paciente, si va a ser sometido a un acto quirúrgico, ¿no? Entonces tengo que pensar también que va a ser operado y que también va a pasar a la sala de recuperación posanestésica. Y cuando pase a la sala de recuperación posanestésica, no quiere decir que solo va a despertar, sino todo el conjunto de la homeostasis se tiene que regular y tiene que regular el mismo organismo, ¿no? Este examen, esta valoración preoperatoria, ¿no?, siempre es dada por el anestesiólogo, quien, aparte de la definición, tiene que tener en cuenta las escalas de riesgo, el grado de complejidad quirúrgica. Pero asimismo también, ¿no?, cuando hablo de anestesia, debe ser suficiente para permitir la realización de eventuales exploraciones complementarias para modificar o instaurar un tratamiento médico efectivo. ¿Y cuál va a ser el objetivo final? El objetivo final, ¿no?, va a ser asegurar que el paciente ingrese al quirófano en las mejores condiciones fisiológicas, ya que yo voy a alterar esta fisiología. Y entonces así vamos a reducir la morbimortalidad vinculada con la intervención quirúrgica y anestesia a la que es sometido. Entonces, estos objetivos, la finalidad de la evaluación preoperatoria, si yo conozco el estatus del paciente, si yo conozco las patologías, una a una tengo que descartarlas. Asimismo, puedo estratificar el nivel de riesgo de la intervención quirúrgica programada. Asimismo, también hago las interconsultas necesarias. Si yo veo por conveniente que el cardiólogo me conteste una interconsulta, el endocrinólogo, el hematólogo, el dermatólogo, cualquier especialidad del neumólogo, yo tengo que hacer las interconsultas necesarias y corregir, ¿no?, las alteraciones o los desvíos que pueda haber en estos pacientes. Asimismo, también tomo medidas, ¿no?, para el transporte del paciente hacia, ¿no?, hacia el centro quirúrgico, y también tomo medidas desde el transfer, ¿no?, hacia el quirófano y del quirófano a recuperación. En caso de que requiere cuidados especiales como la unidad de terapia intensiva, ya nosotros vemos en qué modalidad nosotros podemos hacer este paso a paso. En la valoración preoperatoria, ¿no?, el preoperatorio es el periodo anterior a la intervención quirúrgica. La cirugía, en una de las modalidades, ¿no?, de terapias médicas, ¿no?, más importante, por lo que es una experiencia estresante, porque nosotros vamos a injuriar, vamos a provocar daño en el organismo. Por eso es que implica una amenaza a la integridad del organismo, y a veces amenaza de la vida misma cuando no tomamos en cuenta esta evaluación. Por lo tanto, esto produce en el individuo una serie de respuestas, tanto fisiológicas como psicológicas. Como ya en la mañana vimos, estas respuestas fisiológicas, ¿no?, especialmente en los niños, unas respuestas psicológicas que pueden comprometer la personalidad del paciente. Y para que no ocurra esto, en la valoración preoperatoria, preparo al paciente.
ese preparar del paciente tiene que ser en las mejores condiciones posibles para enfrentar a este daño de la intervención quirúrgica. Me especifico, daño, ¿no? Injuria al organismo. Un corte con el bisturí es un daño, ¿no? El que estemos exponiendo los diferentes tejidos también es otro daño. Y a esto se puede fijar las complicaciones que puede haber en el intraoperatorio cuando no estamos manejando bien la anestesia y cuando estemos manejando mal el postoperatorio. Entonces, esta asistencia al paciente, ¿no?, va a comprender el periodo. Tenemos el periodo preoperatorio, ¿no?, el periodo transoperatorio o intraoperatorio y el periodo postoperatorio, ¿no?, o periodo transoperatorio, ¿no? Entonces, este periodo postoperatorio, ¿no?, inicia cuando existe decisión de someter al paciente a una intervención quirúrgica y termina con la transferencia del paciente a la mesa quirúrgica. Ya lo que están haciendo práctica, ya han visto cómo se pasa a la mesa quirúrgica. Y entonces la decisión tomada que hemos planteado en la técnica y el manejo anestésico de estos pacientes, ¿no?, puede ser programada o planeada, o también puede ser, de una urgencia o una emergencia. Por lo tanto, en la asistencia al paciente, tengo que yo referirme a la estructura anatómica, fisiológica, psicológica del paciente. Y esta valoración requiere de un equipo multidisciplinario. Y el equipo multidisciplinario, ¿no?, como el anestesiólogo, el cirujano, el médico internista, el cardiólogo, ¿no?, y así diferentes especialidades para que nosotros tengamos una buena asistencia del paciente. En el preoperatorio es aquel que desde que se decide la operación hasta el comienzo de la anestesia, ¿no? Entonces, puede ser varias semanas que nosotros estemos planeando la cirugía. También hay una solicitud, ¿no?, del consentimiento informado del paciente. Y pues, se plantea la estrategia y la táctica quirúrgica que va a emplear el cirujano. Pero este comprende varias etapas, ¿no? Hablamos de etapas, ¿no? La primera, consulta, interrogatorio, ¿no?, relación médico-paciente, examen físico, ¿no?, tanto preferencial como el general, donde nosotros vamos a verificar, ¿no?, y prácticamente dar un diagnóstico. En las consultas subsiguientes, podemos hacer el valor del riesgo quirúrgico, el riesgo de anestesia y también las interconsultas que nosotros hagamos a las diferentes especialidades. Entonces, la primera consulta, como es en el seguro, ¿no?, después de una semana. Hay otras consultas subsiguientes cuando se ha subsanado prácticamente los exámenes que se ha solicitado, las interconsultas que se ha solicitado, ¿no?, la respuesta que da, y el preoperatorio inmediato ya es la preparación para el acto quirúrgico. ¿Cuáles son los momentos del periodo preoperatorio? El preoperatorio inmediato y el preoperatorio inmediato. Entonces, el personal de enfermería, que es el encargado de estos periodos preoperatorios, después que nosotros hemos dejado la indicación para que se intervenga el paciente, ¿no?, nosotros vamos a tener en cuenta lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, va a empezar en que el momento que el médico informa al paciente que su tratamiento es quirúrgico.
Este puede ser de 12 o 2 horas antes de la intervención quirúrgica. Si es 12 horas, será programado, y 2 horas, 1 hora, media hora será cuando los pacientes acuden de emergencia. ¿Cuál va a ser mi objetivo principal para este preoperatorio inmediato? ¿No? Intervenir en la preparación previa del paciente antes de la intervención quirúrgica al cual va a ser sometido, ¿no? Entonces vamos a tener que evaluar al paciente, ir a visitar a su cama, hablar con el paciente, ¿no? Para que nos conozca y en cierta medida para que nosotros conozcamos bien al paciente. Entonces, ¿qué es la atención preoperatoria? ¿No? Es el conjunto de acciones realizadas previas al acto quirúrgico. ¿Y cuál va a ser su destino? Identificar condiciones físicas, condiciones psíquicas que puedan alterar la capacidad del paciente para tolerar el estrés quirúrgico y prevenir las complicaciones. El simple hecho de que un paciente o un niño nos vea vestidos de celeste, verde, gorro, máscara, ya es un estrés sobre el paciente y puede haber complicaciones, incluso muertes súbitas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, cuando nosotros atendemos en anestesia a un militar. El militar prefiere una bala que una aguja, ¿no? Se nos desmaya en el momento que está viendo la aguja. El niño cuando ve la aguja, y esto es a veces en la familia, ¿no? Si no comes, te van a poner inyección. El niño ve la aguja y está llorando. Entonces, hay que saber esta atención preoperatoria en los niños. Esto va a comprender los siguientes aspectos, ¿no? Estos aspectos comprenden aspectos administrativos, ¿no? Que nosotros tengamos ya preparado los documentos, ¿no? Documentos previos que ya son estipulados como normas y reglas. Los exámenes preoperatorios, ¿no? Especialmente el hematológico, el bioquímico, el examen de orina. Y también los riesgos, ¿no? Y la preparación preoperatoria es las indicaciones que da el anestesiólogo. Asimismo, también tiene que haber una valoración de enfermería. La enfermera no solo es aquella que va a ser obediente a las indicaciones, sino tiene la capacidad de valorar al paciente desde el punto de vista anestésico y informar al médico, ¿no? Cualquiera, supongamos que el paciente está preparado para el día de mañana, pero por la noche empieza a hacer fiebre o empieza a toser, comunica, ¿no? Y nosotros volvemos a reevaluar y podemos suspender la intervención quirúrgica o también podemos darle su curso. La educación preoperatoria es tan importante que no hacemos absolutamente nadie. No educamos al paciente. El paciente es una persona que puede transmitir lo que les enseñan. Si a un paciente no se le dice qué intervención va a tener, qué complicaciones va a tener, no se le informa, no se le educa, entonces puede venir complicaciones incluso legales. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Entonces, la relación que estamos hablando, médico-paciente, en este caso, anestesiólogo-paciente, ¿no? Vamos a nosotros que tener el mantenimiento de la entrevista, que sea cordial, respetuosa, como que nos gustaría que nos traten a nosotros. Vamos a tener que tranquilizar al paciente para que se relaje. Con 2 palabras o con una palabra se puede obviar de utilizar cualquier fármaco. Y por último, el informe consentido al paciente, a la familia, al papá, la mamá, y si no hay ni uno, tenemos que hacerlo a la justicia, ¿no? Entonces, este mantenimiento, ¿no?
y informe del paciente nos lleva a ciertas indicaciones, ¿no? Indicaciones como nada por vía oral, ni un alimento. Esto no quiere decir, vamos más adelante, no quiere decir que el niño no va a tomar alimentos, ¿no? Hablamos de injuria, hablamos de nutrientes, el organismo necesita nutrientes. Entonces, nada por vía, nada por vía oral no significa esto, ¿no? Tenemos también que tener en cuenta la duración de la cirugía. ¿Cuánto tiempo va a durar la cirugía? Aproximadamente, pero puede complicarse y durar más. O puede durar menos cuando no es la indicación de cirugía y ha habido un error. También tenemos que tener en cuenta en esta relación la necesidad de premedicar, de dar las medicaciones antes de la intervención quirúrgica, o también en ellas puede venir las donaciones de soluciones electrolíticas, ¿no? O también donaciones de sangre. Asimismo, también el manejo del riesgo de anestesia, ¿no? El riesgo de ASA, de la Sociedad de Anestesiología Americana. Las tareas que se llevarán a cabo durante la cirugía, ¿no? Tenemos un documento que se llama el checklist y ahí se informa qué tareas se va a llevar a cabo durante la cirugía, ¿no? El checklist lo que significa es cirugía segura. Las tareas que se llevarán a cabo en esta cirugía para nosotros ya tener una recuperación posoperatoria del paciente. Y en esta recuperación posoperatoria tenemos que tratar el dolor. ¿En qué consiste el consentimiento informado? ¿No? Explicar en forma clara y precisa la naturaleza del procedimiento a ejecutarse. Asimismo, también nosotros ponemos opciones disponibles, los riesgos asociados, ¿no?, al procedimiento en cada opción que nosotros tenemos. Para esto nosotros podemos presentar alternativas. Supongamos que el paciente es un paciente bien informado, ¿no? Me dice, yo no quiero esa intervención quirúrgica, puedo utilizar esta intervención quirúrgica. Entonces le presento alternativas, ¿no? Y algunos pacientes, el consentimiento informado, podemos hacerlo limitado, sin consentimiento, cuando sea una superemergencia. Si nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, ¿no?, en el Hospital Regional Manuel de Puno, ¿no?, tenemos la hoja de evaluación que ya los alumnos están haciendo, ¿no?, y tenemos el consentimiento informado para la anestesia, sea general, troncular, donde nosotros, ¿no?, explicamos el procedimiento, explicamos los posibles riesgos, ¿no?, y después hacen las declaraciones, ¿no?, del paciente que ha recibido la información verbal clara, sencilla, comprensible, a realizarse, ¿no? Y entonces, aquí el paciente puede decir, también me ha sacado todas mis dudas, ¿no?, y declaro haber recibido información verbal clara, sencilla, sobre procedimientos que se me había realizado, ¿no? Entonces, todo este consentimiento informado es legal. Entonces, firma el paciente con huella digital, DNI, fecha, hora, firma del tutor o representante si es niño, firma del anestesiólogo, ¿no? En caso, ¿no?, de que el paciente, a pesar de que se ha llegado a este momento, no quiera ser intervenido, hay una revocatoria, ¿no? Entonces, el paciente invalida lo anteriormente aceptado y soy consciente de los riesgos que pueda acarrear a mi salud, ¿no? El no aceptar la realización del procedimiento recomendado. Firma del paciente y firma del tutor o representante y la firma de la nación. Entonces, esta es la hoja de evaluación y esta es la hoja de consentimiento informado. Entonces, si nosotros tenemos ya la preparación del paciente, tengo que fijarme objetivos, ¿no?
los objetivos principales deben ser efectuados por un anestesiólogo, ¿no? Aquí en esta preparación del paciente, tengo que tener en cuenta el estado clínico, físico, psicológico del paciente. No debe ser muy largo, ¿no? Debe ser suficiente, ¿no? Para la intervención. Entonces hay un objetivo final de la evaluación preoperatoria, que es reducir al máximo la morbilidad, la morbimortalidad asociada con la cirugía y la administración de la anestesia. Entonces, este objetivo de evaluación debe reducirse al máximo esta morbimortalidad. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Cuando hablamos de valoración preanestésica, es muy importante desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y debería contribuir a disminuir la ansiedad del paciente. Por lo tanto, optimiza el estado clínico, ¿no? También debe ser suficiente para permitir la realización de eventuales exploraciones complementarias. Seleccionar y optimizar exámenes complementarios. Por lo tanto, puedo yo modificar el tratamiento médico. Establecer un plan de manejo para la utilización de anestesia y el dolor postoperatorio. Como les mencioné o les menciono a veces, no existe para nosotros un protocolo. Cada paciente es muy diferente, ¿no? Entonces, esta evaluación preoperatoria, si reduzco al máximo la morbimortalidad, ¿no? Entonces yo tengo que informar al paciente como objetivo específico la técnica de anestesia que el paciente debe conocer, las complicaciones que puede tener, ¿no? Así se obtiene el consentimiento informado. Habíamos dicho también que las consultas externas, ¿no? A veces usamos 2, 3 datos, usamos prácticamente para que el paciente se le trate con respeto, siempre al momento de nosotros entablar, ¿no?, con el paciente, debemos dirigirse por su nombre, ¿no? El uso de terminología simple, estandarizada para todos los pacientes, ¿no? Debemos ser claros, precisos, concisos y específicos, ¿no? Para que el paciente nos pueda entender de lo que nosotros queremos, ¿no?, de la anestesia y la cirugía. Cuando hablamos de valoración también hablamos de historia clínica. Una buena revisión de la historia clínica. Una historia clínica completa, ¿no? Tenemos también que tener entendido el examen físico, los exámenes de laboratorio, la medicación, el tratamiento preoperatorio 12 horas antes y el consentimiento informado. El anestesiólogo tendrá la posibilidad de cancelar o posponer definitivamente un determinado procedimiento, si a su juicio ve por conveniente. Si yo tengo una historia clínica mal hecha, no firmada, y tengo un examen físico malo, no tiene exámenes de laboratorio, no cumple la medicación preoperatoria y el consentimiento informado, que muchas veces ocurre en este hospital, pues no puedo yo entrar a dar anestesia. Cuando hablo de historia clínica, ¿no?, motivo de urgencia de la cirugía. Aquí te puedo interrogar sobre las alergias, ¿no? Si es atópica, si es antibióticos, a otros fármacos, a látex, ¿no? Y entonces tenemos nosotros que especificar qué tipo de reacción. Como ustedes ya en la práctica, algunos de sus compañeros vieron, acá utilizamos varios fármacos
Y a veces nosotros los anestesiólogos no sabemos a quién ha despertado esta alergia, a la atropina, a un relajante muscular, a un gas inhalatorio, a un relajante muscular. Entonces, a veces se despierta y no sabemos, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta las alergias. Antecedentes patológicos, especialmente la hipertensión, ¿no? Aquellos pacientes con fumadores crónicos, obesos, diabéticos, ¿no? Y el estrés. A veces también tenemos que tener en cuenta en la historia clínica los traumas graves, los medicamentos de uso habitual, nombre, dosis que está utilizando, el riesgo de infección del sitio operatorio, ¿no? Entonces, este riesgo de infección, especialmente en los fumadores, en los diabéticos, en los obesos, pacientes desnutridos, pacientes con enfermedades de la piel, y el tiempo de hospitalización. Tenemos que hacer hincapié en la profilaxis, ¿no? El ayuno, ¿no? Puede ser ayuno de 2 horas, de 4 horas, de 8 horas. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cuando es de 2, cuando es de 4 y cuando es de 8 horas, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Los pacientes de alto riesgo son aquellas que padecen de enfermedades pulmonares severas, aquellos pacientes con diabetes mal controlada, ¿no? Aquellos de hipertensión severa, aquellos pacientes con anemia sintomática, síndromes coronarios inestables, infarto agudo de miocardio, ¿no? Alteraciones cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, arritmias significativas, enfermedades valvulares severas. Los factores relacionados con la cirugía, ¿no? Entonces aquí va a participar la anestesia, la duración, complejidad de la operación, el carácter electivo o de urgencia que nosotros tomemos en cuenta. Y aquí viene ya también la experiencia del equipo, la experiencia del anestesiólogo, la experiencia del cirujano, la experiencia de la enfermera instrumentista, la experiencia del enfermero circulante, la enfermera, incluso el personal de limpieza, qué experiencia tiene estar en un quirófano. Y entonces tenemos que establecer, ¿no?, los recursos con que nosotros contamos para la atención de estos pacientes. Relacionados al paciente, ¿qué condición clínica tiene el paciente? La edad, especialmente mayores de 70 años, ¿no? O también los menores de 1 año. El estado de nutrición. Cuando nosotros hablamos nutrición, estamos hablando de nutrientes que necesita la célula. Frente a una injuria, estamos hablando de inmunidad, estamos hablando de endocrinología, ¿no? Estamos hablando de metabolismo, ¿no? La antigüedad de la enfermedad, ¿cuánto tiempo ha pasado la enfermedad? Existencia de patologías preexistentes o concomitantes en la cirugía. Entonces, el examen físico, ¿no?, que nosotros vemos como el estado fisiológico actual del paciente, ¿no? Entonces aquí tenemos que determinar todos los procesos patológicos y su grado de actividad. Peso, talla, índice de masa corporal, los signos vitales, la presión arterial en ambos brazos, porque puede tener una coartación, pulso, frecuencia, ritmo, localización, tamaño, son las características del pulso, que ya lo vamos a hacer en la práctica, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. En el abdomen, ¿no?, todas las patologías que pueden presentar los estados patológicos, ¿no? Las vías aéreas, identificamos alteraciones tales como la prominencia dental, para manejo de vía aérea estamos hablando, apertura vocal disminuida, micrognatia, ¿no?, boca pequeña, y siempre medir la distancia tiromentoniana. También medimos la movilidad cervical, ¿no?, y
hacemos el examen de Malampati. En el examen físico cardiorrespiratorio, ¿no? Aquí tenemos que hacer el examen de los tonos cardíacos, del murmullo vesicular y descartar ruidos patológicos, auscultar las carótidas. Y en el manejo de vía aérea, especialmente en los obesos, medir el diámetro cervical. Entonces, esta evaluación, ¿no?, del estado físico, cognitivo y emocional del paciente. Así podemos nosotros identificar los factores de riesgo quirúrgico en el pre, en el trans y en el postoperatorio. Y así nos fijamos un plan de acción para minimizar los riesgos que se puedan presentar. Entonces, ¿cuáles son los riesgos asociados al procedimiento de anestesia? Muchas veces los pacientes posterior a la anestesia presentan cefaleas, presentan infecciones, presentan hemorragias locales, presentan lesiones nerviosas. Asimismo, también puede presentar reacciones a fármacos, especialmente en la anestesia general. Cuando nosotros hacemos la intubación, el paciente puede presentar dolor en la garganta, puede presentar ronquera, ¿no?, una voz ronca por las cuerdas vocales que han sido muy dañadas, náuseas, vómitos, lesiones a nivel dental cuando no sabemos colocar el laringoscopio, ¿no?, y fracturamos o lesionamos los dientes. Asimismo, también con la mala anestesia, ¿no?, mal manejo, las disfunciones cardíacas. Asimismo, también las transfusiones de hemoderivados en forma exagerada, que muchas veces tenemos que suspender las intervenciones quirúrgicas, ¿no? La fiebre, la hepatitis, las infecciones por VIH, reacciones hemolíticas, canulaciones vasculares, lesiones de nervios periféricos, ¿no?, tendones, vasos sanguíneos, hemotórax, neumotórax e infecciones. ¿Cuál va a ser la condición clínica? ¿No? Pacientes estables. Cuando hablo de condiciones clínicas, hablo de pacientes estables, ¿no? Pacientes con patologías crónicas en los que se practicará una intervención programada. Si es crónico y tiene una hemoglobina de 9, de 10, yo no le voy a transfundir sangre. Es crónico. Ya el organismo está acostumbrado a esa hemoglobina, ¿no? Pero ese es un paciente estable, ¿no? Pacientes críticos, ¿no? Ya pacientes con patologías agudas o patologías urgentes, en lo que se cuenta con un preoperatorio mínimo, ¿no?, de 6 horas como urgencias. Y los pacientes, ¿no?, inminentes, ¿no?, y evidente riesgo de muerte, o sea, pacientes de emergencia. Ahora, ¿cómo preparo, ¿no?, para el acto quirúrgico? En los pacientes estables, controles clínicos y de laboratorios normales, y en los críticos, determinación más precisa del estado clínico, las funciones de órganos y sistemas, y también la decisión, ¿no?, de hacer un rescate frente a la situación terminal en un paciente descompensado. Entonces, si nosotros tenemos la preparación ya explicado, ahora vamos a ver qué pasa con los pacientes pediátricos. En los pacientes pediátricos, cuyos objetivos son mejorar la percepción y comprensión de la naturaleza emocional individual del paciente pediátrico, ¿no? ¿Cómo es su naturaleza emocional individual? ¿Cómo es la relación con el padre, la madre? ¿No? ¿Cómo es la relación con las demás personas? Si no te conoce, se va a asustar y va a llorar. Y así nosotros podemos disminuir la morbilidad asociada a esta inadecuada comprensión del paciente pediátrico. Tenemos que hacernos sus amigos, visitarlo un día antes, ¿no?,
una palabra, un cariño, el niño entiende, ¿no? Y entonces realizamos medidas de prevención que evite el deterioro de la esfera emocional del paciente pediátrico para no provocar trastornos de personalidad. Pero ¿qué vemos nosotros a diario? Lo que los alumnos que han estado en la mañana. No existe una comprensión adecuada de la esfera emocional. El paciente no nos conoce. La enfermera que lo trae peor, ¿no? No hay comprensión familiar. El familiar, el papá, la mamá, ¿no? Lo van a operar y piensa que en el extremo se va a morir el paciente. No existen medidas preventivas para evitar el deterioro de la esfera emocional del paciente pediátrico. Por eso les hablaba sobre los trastornos de personalidad de tus pacientes. Habíamos dicho sobre el ayuno preoperatorio en pacientes pediátricos quirúrgicos. Entonces, me planteo objetivos de esta, ¿no? Tengo que establecer el esquema ideal de ayuno preoperatorio. Disminuir la mortalidad asociada a esquemas inadecuados. Entonces, si son esquemas inadecuados, por ejemplo, cuando tenemos residentes que están indicando 8 horas de ayuno en un niño no puede estar 8 horas de ayuno, ¿no? Si es infante, hasta las 2 horas, ¿no? Si es niño escolar, hasta las 6 horas, ¿no? Si es lactante, hasta 4 horas, ¿no? Y así nosotros vamos a prevenir las complicaciones asociadas al mal manejo del ayuno preoperatorio. Asimismo, también tengo que disminuir la ansiedad del niño, ¿no? La ansiedad de los padres causadas por el ayuno prolongado y por el estrés. Muchas mamás, las mamás, si llora el niño, le tiene que dar de lactar. Se esconde en el baño y le da de lactar y no comunica que ya le dio el alimento. Entonces nosotros tenemos que tomar prevención también sobre ese entender que le dio el alimento. En el paciente pediátrico quirúrgico, ¿no? Es inadecuado en cuanto al tiempo. Es inadecuado en cuanto a calidad. Las indicaciones no son respetadas, ¿no? Como no son respetadas, muchas veces la familia malentiende las indicaciones. No existe un esquema para la prevención de complicaciones asociadas. Por lo tanto, el paciente pediátrico quirúrgico con ayuno prolongado inadecuado está sujeto a complicaciones adicionales a las normalmente esperadas en anestesia. Asimismo, en este ayuno, pacientes pediátricos quirúrgicos, ¿no? Deberá ser sometido a un periodo de ayuno. Entonces, si nosotros tenemos, ¿no?, que referir pacientes pediátricos quirúrgicos programados con el riesgo de anestesia de la clasificación 1 o 2, ¿no? Entonces hablamos de que no debe recibir alimentos sólidos por lo menos 8 horas. Podrá ingerir libremente líquidos hasta 4 horas antes de la hora de la cirugía programada. Aló. ¿No? Entonces, miren acá, ya de 8 horas, estamos hablando ya hasta 4 horas antes de la hora de la cirugía programada. Alimentos líquidos. ¿Cuáles son los líquidos? Ahorita vamos a hablar. Se consideran líquidos claros: agua, té, gelatina, infusiones, en ningún caso con materias, partículas, como arroz, papas, fideos. Estamos hablando de líquidos: agua, té y gelatina. Los líquidos claros pueden ser azucarados, ¿no? La leche materna, ¿no?, sí es considerada como un líquido claro. Esa es la ventaja que tenemos nosotros en los lactantes. Las patologías en las que se puede existir retardo en el vaciamiento gástrico, ¿no? Obstrucción pilórica pediátrica, obstrucción intestinal de cualquier tipo. Pacientes pediátricos con múltiples cirugías, ¿no?, en corto tiempo. Pacientes en mal estado general, ya son estos pacientes de la Sociedad del Riesgo de Anestesia 3, 4,
quirúrgico de emergencia debe consignar los siguientes datos. El anestesiólogo responsable, la razón por la que viene de emergencia y la autorización de los padres o representantes legales. Todo paciente pediátrico quirúrgico programado que no cumpla el periodo será reprogramado, salvo que sea superemergencia. Entonces, cuando nosotros vemos el incumplimiento de las normas de ayuno, cuando el paciente pediátrico haya ingerido alimentos sólidos o líquidos, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar. Entonces, aquí tenemos que deslindar. Si consideramos con alimentos sólidos los medicamentos que el paciente pediátrico debe ingerir con un volumen no mayor de 20 centímetros de agua, ¿no? Para valorar a nuestro paciente. El objetivo de este periodo preoperatorio, ¿no? Podemos normar con claridad la colocación de vías intravenosas. ¿Dónde va a ir colocada la vía intravenosa? Así disminuir la morbilidad asociada a un esquema inadecuado. ¿Cuántos niños han sido amputados por una puesta de mala vía? ¿No? Entonces hacemos un diagnóstico. La colocación de vías intravenosas, ¿no? Se realiza en forma diferente. Cada persona, cada enfermera coloca de acuerdo a lo que le han enseñado, a lo que ha visto o lo más fácil que vea conveniente para él, ¿no? La mala colocación de estas vías aumenta la morbilidad. Entonces, esta colocación de una vía intravenosa representa un periodo de estrés emocional para el paciente pediátrico quirúrgico, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, debe realizarse con algún tipo de sedación o una sedación analgesia, ¿no? Para colocar la vía. No es posible que le estén amarrando al niño con una sábana en emergencia para ponerle una vía. Se iniciará previa localización de la vena, al ser canalizada, ¿no? La vena preestablecida. Debe desalentarse la colocación de vías intravenosas sin sedación. En algunos niños será posible la canulación previa anestesia general inhalatoria. Como están observando acá, una anestesia general inhalatoria, ¿no? Y una vez que el niño se duerme, ¿no? Vamos a tener que ponerle. Entonces nos planteamos algunas guías para colocación de vías aéreas, de vías endovenosas en el periodo preoperatorio. Estas vías, ¿no? En el preoperatorio, ¿no? Se inician con la colocación de una vía intravenosa, ¿no? Aquí vemos nosotros los diferentes sitios donde nosotros podemos colocar las vías intravenosas, el número, ¿no? De aguja. Para una cirugía de menor riesgo va a ser una 24, que es la amarilla. Una cirugía de riesgo moderado, ¿no? 22, que son ya las celestes. Cirugía con de alto riesgo, moderado, alto, ¿no? Puede ser la verde o la rosada, la 18-20, ¿no? Y la colocación de la vía intravenosa en una vena en el dorso de la mano. También puede ser la colocación de la vía intravenosa, debe realizarse en el lado contrario al lado de que se realice la cirugía, ¿no? Para poder dar. O también, ya haciendo excepciones, podemos utilizar la vena yugular externa. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando tenemos pacientes que son difíciles de colocar una vía intravenosa, ¿no? Colocamos en la vena yugular. Pasamos a lo que es los adultos. En los adultos, nosotros planteamos normas generales, ¿no? Estas normas, estas guías, están dirigidas a orientar y en ningún caso, en ningún momento, como hemos dicho en la primera clase, no pretendemos ser rígidos en las normas. Las guías solo son guías y queda a juicio del médico responsable del acto anestésico el cambiarlas a su juicio en cada caso clínico.
Es necesario que el médico responsable, el anestesiólogo, anote en la historia clínica claramente las razones por las cuales no siguió las recomendaciones de las guías. Las guías son dinámicas, ¿no? No son estáticas, es decir, deben ser revisadas con periodicidad no menor a un año, ajustándose a las nuevas realidades que vayan presentándose. Entonces vemos que cuando se programa una cirugía se hace una solicitud del proceso. Entonces la solicitud del proceso anestésico es un acto médico en un paciente programado o de emergencia de cualquier edad, sea sometido a procedimientos de anestesia en cualquier locación, en cualquier sitio que sea necesario, ¿no? Y están limitados a, primero, sedación. Si es que nosotros vemos una relación de procedimientos de anestesias regionales o también en la administración de anestesia general. Podemos aplicar la neuroleptoanalgesia o primero podemos controlar el dolor agudo y también tenemos que mantener la vía aérea de cualquier tipo, intubación endotraqueal, ventilación mecánica, asistencia, dirección, resucitación cardiopulmonar cerebral. Entonces tenemos en los adultos, ¿no?, la hoja de recepción preoperatoria inmediata, fecha, hora, pedido del paciente, hora de llegar al paciente, nombre, historia clínica. El medicamento o equipo médico auxiliar, ¿no?, traído por la enfermera junto con el paciente. Pues cuántos antibióticos, analgésicos, cuántos, cuál, heparina, otros medicamentos, catéteres venosos centrales, sonda Foley, sonda nasogástrica, vendas, suturas, bolsas urinarias y otros como sonda nasogástrica, ¿no?, o equipos que nosotros podemos entender. Indicaciones médicas especiales que se haya dado por las interconsultas, los incidentes que pues, se puede ocasionar y la firma de la enfermera que está entregando al paciente, ¿no?, en la... Cuando nosotros hacemos la valoración, esta evaluación preanestésica, nosotros determinamos en forma integral el estado de salud de un paciente. Generalmente, pacientes sometidos a cirugía, con el fin de determinar enfermedades que puedan afectar el pronóstico, la realización y recuperación del acto quirúrgico, ¿no? Entonces, estos factores de mal pronóstico, ¿no?, y de encontrarlos debemos corregirlos. Por lo tanto, debemos decidir el manejo perioperatorio intensivo, toma de decisiones en cuanto a la técnica de anestesia y cuidados preoperatorios. Y así tenemos que decidir un estudio, ¿no?, como les venía diciendo, las interconsultas que se requieran. Y el objetivo va a ser evaluar a los pacientes quirúrgicos para determinar si es necesario implementar medidas terapéuticas profilácticas, ¿no?, para, sin mayor problema, se proceda al acto quirúrgico. Asimismo, también el riesgo quirúrgico, ¿no? El riesgo quirúrgico como probabilidad de causar daño, lesión o pérdida como consecuencia de la cirugía. ¿Y cuándo puede ocurrir esta probabilidad de causar daño, lesión, la pérdida como consecuencia de la cirugía? ¿No? El medio asistencial, la experiencia del cirujano, ¿no?, la experiencia del anestesiólogo, la experiencia de la enfermera. También este riesgo quirúrgico dependerá de la anestesia en cuanto a la técnica y tipo de anestesia, ¿no? No solo es el riesgo cardiovascular, el riesgo quirúrgico, ¿no? Experiencias, capacidades del equipo, como equipo tiene que funcionar, ¿no? La magnitud de la operación, el estado psicofísico del paciente. Entonces, aquí nosotros en el riesgo quirúrgico podemos considerar cirugías de alto riesgo según su invasividad,
aquellos con una pérdida de sangre mayor a 1 litro, ¿no? Hay otros factores, ¿no?, que nosotros podemos entender, ¿no?, que nosotros podemos entender como la edad, el sexo, la raza, el estado socioeconómico, el estado nutricional, la medicación previa, la experiencia de cirugías anteriores. En el examen clínico, la exploración somática simple y sistemática u orientada hacia ciertos aparatos, especialmente los específicos, de acuerdo con la anamnesis, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el examen preoperatorio. Una reseña del aspecto general del paciente junto al peso de la talla, la búsqueda de una dificultad en la intubación endotraqueal, la apreciación del estado de la red venosa, la existencia de patologías como el reumatismo, una alteración degenerativa o de neuropatías periféricas. Entonces, esta ficha de identificación del procedimiento actual, motivo de la intervención quirúrgica, ¿no?, tratamientos actuales con la aspirina, la insulina, los antihipertensivos o también algunas alergias que pueda presentar. En el examen clínico, estos antecedentes del paciente y de los resultados de la exploración clínica, los exámenes complementarios, nos va a permitir definir, por tanto, estrategias de los cuidados perioperatorios. Entonces, en el examen clínico yo tengo que tener en cuenta en el adulto la premedicación, la prevención de la enfermedad tromboembólica. Por eso es que los pacientes vienen con vendaje de miembros inferiores, especialmente por encima de 40 años los pacientes, la prevención y tratamiento del dolor posoperatorio, la profilaxis antibiótica, las transfusiones sanguíneas y principalmente también la monitorización de los pacientes. ¿Qué tengo que tener entendido por la clasificación de la Sociedad de Anestesiología Americana? Entonces, esta clasificación del riesgo de anestesia, cuando decimos que nosotros, el ASA 1, no tiene ninguna afección más que la cirugía programada. ASA 2, paciente con una enfermedad generalmente moderada, pero controlada. Si el paciente es hipertenso, el cardiólogo lo está controlando, está manejando la hipertensión. Si el paciente es diabético, el endocrinólogo está manejando la diabetes. Si es de insuficiencia renal, ¿no? Asimismo, también si tiene trastornos, ¿no?, patológicos, pues vamos a tener entendido que está controlado. Los fumadores crónicos, ¿no? ASA 3, paciente con una enfermedad que hemos mencionado, ¿no?, generalmente grave, pero no invalidante, no controlada, ¿no? Alteraciones de la coagulación, pero que no está controlada, o sea, no toma ningún medicamento, ni lo ha visto los pacientes. Entonces, pregunta de examen, ¿qué hago con este tipo de pacientes? Hago la interconsulta puede ser a endocrino, cardiología, dermatología, etcétera, etcétera, para que me dé una respuesta y pasarlo de ASA 3 a ASA 2 para que esté controlado. Si es emergencia, comunicar a la familia que puede ocurrir riesgos durante la intervención quirúrgica. ASA 4, pacientes con una enfermedad general invalidante, insuficiencia cardíaca grave, insuficiencia respiratoria tratada con oxigenoterapia, ¿no?, insuficiencia hepática grave, ¿no?, CHIL-C, por ejemplo. Entonces, estos pacientes ASA 4 ya tienen más complicaciones que puede ser, ¿no? Pero si yo conozco, lo manejo, este paciente. ASA 5, pacientes ya que los traen a quirófano, moribundos, que no van a sobrevivir 24 horas después de la intervención quirúrgica, con o sin la operación. Por ejemplo, la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal en estado de shock, que comúnmente vemos nosotros acá en nuestro hospital. Y la letra U, nosotros vamos a añadir a esta clasificación en caso de intervención sea de urgencia. En la exploración física, la predicción del manejo de vía aérea, ¿no? O sea, una vía aérea difícil,
Entonces aplicamos la clasificación de Malampati. Si nosotros tenemos una exploración de Malampati 1, miren acá, estamos visualizando el paladar blando, apertura de la faringe, estamos viendo la úvula, ¿no? Y pilares anteriores y posteriores, ¿no? Acá pilares anteriores y posteriores. Malampati 2, visualización del paladar blando, apertura de la faringe y la úvula. Prácticamente estamos perdiendo los pilares anteriores y posteriores. En el Malampati 3, miren, ya prácticamente la visualización del paladar blando y la base ya de la úvula. Ya no estamos viendo las cuerdas vocales ni los pilares. Ya en el Malampati 4, el paladar blando no es totalmente visible, ¿no? Entonces acá tenemos la distancia tiromentoniana, ¿no? Del mentón a la tiroides. Y miren acá, tenemos acá nosotros la extensión atlanto-occipital con una luxación o con una extensión del cuello. También tenemos la apertura bucal. Podemos hacerlo con dedos o con centímetros, ¿no? ¿Cuánto es la apertura bucal? La circunferencia del cuello, la media del cuello. Y aquí tenemos también ya, ¿no? La clase 1 del Malampati, cuando vemos los pilares, la úvula, ¿no? En la clase 2 ya va desapareciendo, en la clase 4 ya prácticamente no vemos nada, ¿no? Tenemos que hacer la interconsulta a gastroenterología para que con un endoscopio podamos hacer la intubación endotraqueal. Y aquí vemos la clase 1, con grado acá, vienen las cuerdas vocales, va desapareciendo acá. En grado 3 ya no vemos las cuerdas vocales, grado 4 prácticamente nada. Eso puede ser una intubación a ciegas. ¿Cuál va a ser los exámenes complementarios? ¿No? La hemoglobina, el hematocrito, el recuento de leucocitos y forma leucocitaria. El hematocrito de 25 a 30% que son bien tolerados. En neonatos hasta 6 meses, mujeres mayores a 50 años y hombres mayores a 65 años, pensamos en el hematocrito. Muchas veces no le damos importancia. Cuando hacemos la evaluación de la hemoglobina menor de 8 gramos en 100 ml, la mortalidad operatoria se incrementa significativamente, ¿no? Entonces, si es un choque hipovolémico que tiene menor de 8 gramos en 100 ml, ¿no? Entonces, este paciente necesita una transfusión sanguínea. El recuento leucocitario y las fórmulas leucocitarias es importantísimo en los exámenes hematológicos. La leucopenia y la leucocitosis, ¿no? Que es una leucocitosis marcada. Vamos a correlacionar con un aumento de la morbilidad quirúrgica, o sea, las complicaciones. En la bioquímica sanguínea, tenemos que pedir o solicitar los exámenes de electrolitos. A veces es innecesario en cirugías que no son complicadas, ¿no? Excepto en diuréticos, el nitrógeno ureico y creatinina, mayor a 65 años, en la insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, en patologías hepáticas. En la hipopotasemia, corregir con potasio oral, leve no debe retrasar la intervención quirúrgica, ¿no? Por la complicación. Las pruebas de coagulación, desde el punto de vista clínico, ¿no? Suspender los fármacos que están medicados en este paciente con trastornos de coagulación. EKG, ¿no? Solicitar en forma planificada o también de emergencia. Aconsejable en hombres, ¿no? Mayores a 40 años y mujeres mayores a 50 años. Más o menos el 0,5%, ¿no? Cuando encontramos anomalías. Radiografías de tórax, decisión operatoria y tipo de anestesia, ¿no? En enfermedades pulmonares activas, alteraciones del aparato torácico. Y pedimos radiografía, solicitamos cuando vemos también enfermedades cardiovasculares. Entonces, la prescripción de estos exámenes complementarios, las consultas preoperatorias y de otros especialistas, ¿no? Electrocardiogramas, radiografía de tórax, la hemoglobina y el hematocrito, glucosa, urea, creatinina, pruebas de función renal, el uranálisis,
pruebas de función tiroidea, hepática, pulmonar. ¿Cuáles son las recomendaciones del ayuno en el adulto especialmente? No ingerir nada sólidos 12 horas previas a la cirugía, pero nosotros aplicamos las de 8 horas, ¿no? La ingesta de líquidos hasta 4 horas antes. En niños, no ingerir alimentos hasta 6 o 4 horas previas a la cirugía, la ingesta de líquidos hasta 2 horas antes. Entonces pasamos ya cómo premedicamos a nuestro paciente, ¿no? ¿Cuál es la premedicación del paciente? Cuando hablamos de premedicación del paciente, nosotros la administración de uno o más fármacos en los momentos previos a la anestesia, ¿no? ¿El objetivo cuál va a ser? Sedar al paciente y reducir la ansiedad. Y así va a facilitar la inducción de anestesia. ¿Por qué? Porque va a haber depresión del sistema nervioso central. Así antagonizamos algunos efectos no deseables de los anestésicos, como por ejemplo la hipersecreción bronquial, las arritmias, las náuseas, los vómitos. Asimismo, también permite la utilización de anestésicos más suaves como el óxido nítrico, ¿no? Y podemos conseguir efectos posanestéticos útiles, ¿no? Como el sueño, la analgesia duradera, ¿no? Entonces, estos sedantes, vamos a utilizarles benzodiazepinas, diazepam, 5 a 10 miligramos vía oral, 1 o 2 horas antes, ¿no? No es recomendable intramuscular, ¿no? Le aplicamos de 0,2 a 0, miligramos por kilo de peso. El orazepam, 1 o 2 miligramos vía oral, una amnesia intensa. El midazolam, que es el que más utilizamos, ¿no? De 1 a 3 miligramos intravenoso o intramuscular para la inducción de anestesia. Los barbitúricos, usados en sedación para procedimientos diagnósticos, endoscopías, resonancia magnética, ¿no? Tomografías, ¿no? O tomografías computarizadas. Los opiáceos, ¿no? Que utilizamos nosotros con actividad fundamentalmente analgésica. Estos fármacos son de uso rutinario en la premedicación de la anestesia. Se utiliza, a veces hacemos asociación de benzodiazepinas con los opiáceos, ¿no? Como están viendo en la práctica, asociados, por ejemplo, al remifentanilo o fentanilo, ¿no? Que por vía intravenosa actúan de 1 a 3 minutos. Y para ambos agentes existen antagonistas competitivos, ¿no? Las benzodiazepinas son antagonistas del flumazenil y para los opiáceos, la naloxona, ¿no? Entonces hacemos una hipoanalgesia y esta combinación puede usar en lugar del tiopental sódico. Asimismo también los opiáceos, morfina de 5 a 10 miligramos intramuscular o 60 a 90 minutos antes y tiene las propiedades analgésicas y también propiedades sedantes. Los anticolinérgicos, ¿no? Los procedimientos de anestesia y las mismas cirugías desencadenan reflejos vagovagales, ¿no? Esos reflejos vagovagales como la hipotensión arterial, la bradicardia severa, especialmente en niños, intensificación de los bloqueos auriculoventriculares o también paros cardíacos, ¿no? Y con el objeto de evitar estos efectos indeseables, se administra anticolinérgicos. La atropina lo podemos administrar en dosis de 0,1 miligramo. Yo administro 1 miligramo por vía venosa, ¿no? Esta es una droga, es prototipo. Los antieméticos, ¿no? Como el ondansetron, la metoclopramida o antagonistas H2, ¿no? Entonces tenemos la ranitidina, la cimetidina, aunque en los últimos estudios ya la ranitidina se está dejando de usar desde el 2018, puesto que es un fármaco, ¿no? Al momento no lo puede ser, podemos utilizarlo, pero ya en repetidas pacientes que están en forma crónica produce cáncer, es la ranitidina. Asimismo, los antagonistas, como el ondansetron, metoclopramida, son antagonistas dopaminérgicos, antagonistas H2, que
puede hacer en la inducción 10 miligramos 1 hora o 2 horas antes, en forma intravenosa, lenta, para no precipitar espasmos. Y esto, con mucho cuidado, está contraindicada, ¿no?, en pacientes con obstrucción intestinal. Entonces, esta medicación preanestésica, si la hacemos con sedación consciente, es un mínimo nivel de depresión. El paciente lo movemos el hombro, ¿no?, o llamamos de su nombre, nos va a responder. Mientras que la sedación profunda es un estado controlado, ¿no?, de conocimiento deprimido. También tenemos que promover la estabilidad hemodinámica, ¿no? En la sedación, la Sociedad de Anestesiología, ¿no?, habla de dos términos: sedación analgesia, donde la monitorización del paciente debe ser completa. EKG, tensión arterial, saturación de oxígeno, camografía, temperatura, y esto debe ser efectuado por el anestesiólogo. También tenemos que promover la estabilidad hemodinámica, prevenir la hipertensión, prevenir la taquicardia, prevenir los espasmos, vasoespasmos coronarios, ya que estos últimos pueden agravar la insuficiencia coronaria al alterar la oferta y la demanda de oxígeno miocardio. ¿Cómo vas a hacerlo? Reduciendo la denominación secundaria a estímulos simpáticos. Estos estímulos simpáticos, presión arterial, frecuencia cardíaca, siendo más efectivos en pacientes con antecedentes de hipertensión arterial sostenida. ¿Cómo reducimos nosotros el riesgo, ¿no?, en pacientes quirúrgicos o de emergencia? El riesgo de aspiración. ¿Cuándo es un estómago ocupado, un estómago lleno, ¿no? El estómago lleno, generalmente el volumen es de 0,4 ml por kilo y el pH de ese contenido gástrico es menor a 2,5, ¿no? Entonces, esa aspiración puede pasar a pulmón, determinan la morbilidad. Los volúmenes pequeños con pH muy bajo pueden producir neumonitis, una neumonitis química. Los grandes volúmenes, ¿no?, con pH neutro resultan en infección y posteriormente hacer un síndrome respiratorio agudo. Y las partículas sólidas que podamos encontrar en ese contenido gástrico pueden provocar una obstrucción e infección de la vía aérea. Entonces, hablamos de profilaxis de la aspiración pulmonar o del contenido gástrico. Esa profilaxis, si hacemos un diagnóstico en el sitio, en el hospital, ¿no?, debemos considerar la historia, la hora y la naturaleza de la última ingesta, ya que en estos casos la motilidad gastrointestinal está severamente disminuida. Los líquidos se mantienen 4 horas en el estómago y los líquidos, claro, es agua, té, café, jugos, son evacuados rápidamente en 1 o 2 horas. Asimismo, también podemos, en la profilaxis de la aspiración pulmonar o el contenido, aplicar técnicas regionales, ¿no? Entonces, estas técnicas consideramos la de primera elección. En tercer lugar, en la profilaxis de la aspiración pulmonar, podemos hacer drenaje, ¿no?, de las secreciones. Utilizamos sondas nasogástricas. El paciente con oclusión intestinal debe disminuir el riesgo de regurgitación gástrica y aspiración bronquial. La oclusión cardíaca, ¿no?, en el esfínter esofágico inferior y el CABES. ¿Qué drogas podemos utilizar? El uso de antihistamínicos, antiácidos, ¿no? El más común que utilizamos es la metoclopramida, antagonistas dopaminérgicos y además el estímulo del vaciado gástrico. Es mejor el vaciado gástrico, ¿no?, y también aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y la relajación del píloro y del duodeno. En quinto lugar, tenemos la inducción de secuencia rápida, ¿no? No esperemos que el contenido de alimento, ¿no?, como profilaxis del contenido gástrico, el contenido de alimento pase a la vía aérea. Entonces, la intubación traqueal es considerada la mejor medida para prevenir la aspiración, la hipnosis y los relajantes musculares. Inducción rápida en 1 minuto. Presión del cricoides, que ya prácticamente ha quedado en desuso, ¿no? La descripción por Celix, ¿no? Se sugirió que la aplicación de la presión cricoides podría prevenir la regurgitación pasiva y la aspiración, ¿no?
Entonces, hablamos también de ¿no? del grado de complejidad quirúrgica. Hemorragias severas, inadvertidas, el tiempo quirúrgico, la recuperación del paciente. Entonces, este grado de complejidad, el grado 1, que puede ser grados de complejidad menores, escasa agresión quirúrgica y zonas de escaso peligro de sangrado. El grado 2, medianos, mayor riesgo de hemorragia, especialmente en las cavidades, en el tercer espacio. Grado 3, mayores agresión quirúrgica postoperatorio prolongado. Grado 4, muy relevantes, postoperatorio que requiere cuidados críticos muy especializados. Entonces acá tenemos la misma clasificación, ¿no? Grado 1, 2, 3, 4, ¿no? En diferentes tipos de cirugía. Cirugía general digestiva, ¿no? El grado 1, por ejemplo, fisurectomías, adenopatías. Grado 2, apendicectomías. Grado 3, cirugías pancreáticas. Grado 4, trasplante hepático. ¿No? En traumatología, ¿no? Artroscopías, osteosíntesis, prótesis de cadera, recambio. Y así, otorrinolaringología, urología que podemos tener. ¿Cuál va a ser la caracterización, ¿no? del estado físico del paciente y la estratificación del riesgo clínico? Entonces hablamos de clasificación, descripción y la mortalidad, ¿no? Según los estudios que se ha hecho. ASA 1, en condiciones normales, la mortalidad es 0,08%. ASA 2, enfermedades sistémicas, una causa leve, 0,27%. ASA 3, enfermedades sistémicas graves, ya va aumentando la mortalidad hasta ASA 5, que es 9,4% de enfermedad terminal o moribundo. En las cirugías de emergencia, a veces se aplica la U o la E para denotar el peor estado general de un paciente cuando debe ser operado de emergencia. ¿Cuál hacemos la evaluación del tratamiento de los factores de riesgo generales? Los estudios preoperatorios, ¿no? Evaluar la enfermedad de base, el riesgo preoperatorio, tomar en cuenta patologías asociadas, medicaciones habituales, operaciones previas. Análisis de rutina, ¿no? El 5% de diagnóstico, influye la conducta 9%, ¿no? Entonces no APP 0,22%. Entonces podemos nosotros entender qué es las cirugías de urgencia, emergencia y casos en los que no se puede realizar una cirugía por mala historia clínica. Las patologías asociadas más frecuentes que nosotros encontramos, las enfermedades coronarias, la tromboembolia de miembros inferiores y embolismo pulmonar, el asma bronquial, la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca congestiva, apnea del sueño, trastornos de electrolitos, las alteraciones, ¿no? del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, el hipertiroidismo, así tenemos la obesidad, el embarazo, las infecciones de vías respiratorias altas, enfermedades hepáticas, coagulopatías, la anemia, las enfermedades renales, los pacientes geriátricos o también los pacientes pediátricos de extremo. Los factores de riesgo, ¿no? Estos factores de riesgo, pacientes con tratamiento con anticoagulantes orales, intoxicación, ¿no? alcohólica o crónica, tabaquismo, marcapasos, hipertensión, colesterol elevado, enfermedades vasculares periféricos, ¿no? interferencias medicamentosas, ¿no? el sinergismo, antagonismo, ¿no? agentes plaquetarios, especialmente las 6 y las 7, antiinflamatorios, no esteroideos, los AINES, y el tratamiento con anticoagulantes como factores de riesgo que vamos a tener. ¿Cuál es el trastorno patológico que podemos tener? Si nosotros tenemos hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial mayor a 140 milímetros de mercurio en presión sistólica y 90 milímetros de mercurio en la presión diastólica, ¿no? Entonces, el riesgo de daño de este órgano, del corazón, va a terminar aumentando, ¿no? Sin causa de identificación como estenosis de la arteria renal, feocromocitoma, hiperaldosteronismo o también la utilización de válvulas.
Podemos nosotros hablar de una regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial, ¿no? Entonces, esta regulación lo podemos tener a corto plazo, ¿no? Nosotros tenemos que acordarnos algo que lo vimos cuando vemos la fisiología o la farmacología, ¿no? De la presión arterial. Entonces, cuando hablamos de presión arterial, nosotros estamos hablando de la regulación a corto plazo. Gasto cardíaco, la resistencia vascular total, ¿no? Y este gasto cardíaco es igual a volumen sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces hablamos de precarga, el inotropismo y la poscarga, ¿no? A cada fibra cardíaca, ¿no? Tiene una característica de contracción, ¿no? El inotropismo. Y esto va a responder a los mecanismos, como hablamos en biofísica, a los mecanismos de Frank Starling, ¿no? Que lo veremos en la otra clase, con más profundidad y en forma detallada, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos que en la precarga, ¿no? Entonces, la precarga, las venas, ¿no? Eh, son vasos de capacitancia, vasos que tienen mucho volumen. En realidad es un reservorio, incluso del volumen sanguíneo. Si casi el 30% de la sangre, ¿no? Está reservada. Ahí en el caso de que nos falte sangre, entonces son vasos que no van a tener mucha contracción muscular. Pese a esto, tiene una capa muscular delgada, o sea que tiene poca musculatura. Entonces hablamos de volumen de capacitancia en las venas y hablamos ya del inotropismo. En cambio, tenemos por el otro lado las arteriolas. Si nos fijamos, las arteriolas tienen una pared, ¿no? Muy gruesa, ¿no? Como ven acá, una pared muy gruesa, y esta pared tiene músculo liso, y este músculo liso, ¿no? Sí va a responder a los cambios de presión, y eso se llama la respuesta a la presión, y esto es la poscarga, ¿no? Y aquí tenemos que en la poscarga, esta arteria gruesa se puede vasoconstreñir, y el vaso que se contrae obviamente va a disminuir. Por lo tanto, los nutrientes de oxígeno al tejido distal, a este vaso, entonces funcionan algo así como ¿no? Como una celdilla, como una pila, como va a llevar el paso, ¿no? Y para nosotros se convierte en la resistencia vascular periférica. De acuerdo con la ecuación hidráulica, ¿no? Si nosotros tenemos entendido, ¿no? La presión arterial, ¿no? Entonces tenemos la presión arterial, es directamente proporcional al producto, ¿no? Del riego sanguíneo, o sea, el gasto cardíaco, ¿no? El output cardíaco y la resistencia, ¿no? Al paso de la sangre por las arteriolas precapilares. Resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces hacemos la resistencia vascular, el tono, la contractilidad del miocardio, y eso es lo que nosotros entendemos como la autorregulación. Hipertensión arterial, gasto cardíaco o resistencia vascular periférica aumentada, ¿no? Y aquí tenemos las variables fisiológicas principales, ¿no? Tenemos la resistencia de las arteriolas, la capacitancia de las vénulas, el gasto de la bomba del corazón, el volumen en los riñones, asimismo también la renina, la aldosterona, la angiotensina, la endotelina, contrición, el óxido nítrico, la vasodilatación. Eso ya lo vemos. Y cuando nosotros perdemos la autorregulación, ¿no? Que puede ser entendida como hipertensión arterial. Esos factores fisiopatológicos importantes en la regulación de la presión arterial, ¿no? Contractilidad y tono miocárdico. En la hipertensión arterial, ¿cuál es el preanestésico? ¿No?
El preanestésico es relativamente más frecuente, en mayor parte sin tratamiento o inadecuado tratamiento. Entonces existe una controversia. ¿Lo entro a cirugía o no lo entro a cirugía? ¿No? El factor de riesgo alto en la hipertensión, como la evaluación preanestésica, enfermedad coronaria, ¿no? Es un factor de riesgo alto. La falla cardíaca congestiva, la falla renal, ¿no? Los eventos cerebrovasculares, alteraciones mentales, incremento de la pérdida sanguínea durante la cirugía. Por lo tanto, voy a tener una dificultad de la estabilidad hemodinámica en anestesia en un paciente hipertenso. Y los eventos cardiovasculares es la causa más común de morbimortalidad. A mayor presión arterial sistólica, mayor riesgo de eventos cardiovasculares. El diagnóstico, ¿no?, que nosotros tenemos, podemos hacer una clasificación de la hipertensión arterial en diferentes categorías: óptima, normal, normal alta, hipertensión leve, moderada, ¿no? Este cuadrito lo leen y lo tienen ustedes. Entonces vamos a tener que tener hipertensión de la presión con pulso, falla renal postoperatoria, y en el manejo determinar qué cirugía, ¿no?, la cirugía electiva que vamos a correr. Las limitaciones para los anestesiólogos, ¿no? Realizar el diagnóstico: aumento de la presión arterial en sala, en quirófano, o a los 10 minutos, ¿no?, por una enfermera. Y aquí tenemos nosotros, ¿no?, las presiones sanguíneas iniciales, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, mayor o igual a 160/100 hipertensiones, a menos que sea una fase maligna o emergencia hipertensiva, confirma dentro de 1 o 2 semanas, entonces podemos tratarlas. Si nosotros tenemos presiones arteriales de 160/100 o 140/90, si hay complicaciones cardiovasculares, o también hay daño orgánico, o también está asociada a una diabetes confirmada dentro de las 3-4 semanas, entonces tenemos que tratar, ¿no? Ese tratamiento, ¿no?, la medición semanalmente y tratar la presión sanguínea alta, persistente en otros niveles. Y si nosotros tenemos presiones arteriales 135, 85, si las complicaciones cardiovasculares están presentes, al igual que la lesión de órgano o también diabetes, confirmar dentro de 2 semanas, entonces dar tratamiento. Si están ausentes, hacer mediciones mensuales y tratar estos niveles persistentes. ¿Cuál es la patogenia? Cuando un paciente tiene hipertensión arterial, de hecho que hay lesiones de órganos. Las enfermedades silentes, o sea, aquellos sintomáticos, cuando hay deterioro importante en la presión arterial sistólica, y esto se aumenta con la edad, y la presión arterial esa va a permanecer, ¿no?, sin cambios. Entonces, habíamos hablado también del daño orgánico, ¿no?, a nivel del corazón, a nivel renal y al nivel del tejido nervioso, ¿no? Cuando hablamos de hipertensión arterial patogenia, estos son los órganos blancos que más van a sufrir incremento de la postcarga. Cuando hablamos de isquemia miocárdica, ¿no?, ya habíamos visto en la isquemia miocardia en farmacología y en fisiología, en las primeras horas posanestesia e incluso días después, que puede presentar estas isquemias miocárdicas, ¿no? Estas van a aumentar el riesgo, ¿no?, con problemas de oxigenación del paciente en el intraoperatorio, efecto residual de anestésicos o una sedación excesiva, el dolor excesivo precordial, presencia de trombos derivados de la cirugía, el riesgo trombótico, ¿no?, la taquicardia, la hipertensión postoperatoria, ¿no?, y también así la mala distribución de los líquidos que nosotros hemos dado en el intraoperatorio, el edema pulmonar. También en la patogenia podemos hablar de accidentes cerebrovasculares, que es muy frecuente, el umbral de autorregulación cerebral, y esta va a estar comprendida por el aporte de oxígeno afectado. Cuando nosotros hablamos de accidentes cerebrovasculares, cuando hablamos de isquemia, ateroma, ¿no?, libera de un gran vaso, ¿no?, por estrés pulsátil. El evento hemorrágico va a ser la ruptura de un vaso cerebral, ¿no? Ruptura y daño
En la ruptura es un 13% y en el daño, el coágulo, ¿no? Que va a detener la sangre hacia la región cerebral, pero la lesión ya se ve ahí comprendida. Asimismo, también los vasos sanguíneos cerebrales en el hipertenso crónico, mayor grosor de la pared vascular, esta va a contrarrestar, ¿no? eh, el aumento del estrés de la pared que acompaña al aumento de la presión arterial. Entonces, de lógico, va a aumentar la resistencia vascular y vamos a tener aumentos de la presión cerebral, especialmente a nivel de la microcirculación microvascular. La vasoconstricción, va a haber una reducción del flujo sanguíneo cerebral. Y esto va a acarrear una lesión, a pesar de una lesión mínima, ¿no? Por lo tanto, va a haber, ¿no?, una estenosis carotidia de riesgo isquémico. En segundo lugar, el otro tejido, ¿no? Hemos dicho de la hipertensión arterial, el órgano blanco va a ser la lesión renal, ¿no? Si nosotros tenemos de inicio una arteriopatía aferente, enfermedad del tubo intersticial, ¿no?, va a haber factores precipitantes, como la hiperactividad del sistema nervioso simpático, dolor, ¿no?, incremento de la actividad del sistema renina-angiotensina, los factores que estimulan la reabsorción del agua y sodio. Esta vasoconstricción renal, va a haber isquemia renal, ¿no?, y va a haber entrada de leucocitos y producción local, ¿no? Entonces, estos agentes en la revisión clínica, agente hipertensivo, entonces tenemos que identificar factores de riesgo para eventos cardiovasculares o neurológicos. Entonces, estos riesgos cardiovasculares en forma global, tenemos que saber los síntomas y los signos. El cuadro clínico en pacientes con hipertensión arterial, cerebro, corazón, riñón como órganos blancos, y vamos a tener el cuadro clínico de la hipertensión arterial en el cerebro, cefaleas, vértigos, trastornos visuales, accidentes isquémicos transitorios, déficit motor sensitivo, y podemos encontrar algunos signos como soplos cardíacos, déficit motor o sensitivo. En el corazón, palpitaciones, ¿no?, especialmente precordiales, que es el dolor torácico, la disnea, el edema maleolar. Y los signos tenemos por arritmias, ritmo de galope, estertores pulmonares, edemas periféricos. A nivel renal, vascular periférico, polidipsia, poliuria, nicturia, hematuria. Y claudicación intermitente en extremidades frías, cambios de coloración de la piel. Y estos signos, pulsos disminuidos o ausentes, extremidades frías, y va a haber lesiones isquémicas. Entonces, ¿cómo determinamos el riesgo cardiovascular en anestesia, ¿no? Cuando nosotros hablamos, ¿no?, de electrocardiograma, hablamos la rutina de todos los pacientes hipertensos en hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 50 años. Aquí tenemos que tener en cuenta la detección de la hipertrofia ventricular izquierda, que se da mucho en nuestro medio, y detectar patrones de sobrecarga isquémica y también arritmias. En el ecocardiograma, en casos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no?, arritmias, el dolor de pecho, la angina, evaluación de la fracción de eyección y movilidad global y segmentaria del miocardio. En las ecografías, ¿no?, en caso de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no?, en las ecocardiografías, útil en arteriosclerosis, hipertensión sistólica aislada del anciano y de la enfermedad coronaria. También tenemos que tener en cuenta la función renal, determinación de creatinina sérica, ¿no?, tasa de filtración glomerular, que estamos estudiando ya en la práctica con los alumnos que están tomando, o aclaramiento de la creatinina, ¿no?, determinar también la proteinuria. En el fondo de ojo, determinar las hemorragias, ¿no?, exudados, y ver la pupila. Niveles de glicemia y electrolitos, ¿no? Las hiperglicemias aumentan el riesgo cardiovascular y los electrolitos se afectan por los fármacos antihipertensivos. Las recomendaciones
sobre el electrocardiograma, ¿no? Cuando nosotros tenemos pacientes de clase 1, nivel B, ¿no? Entonces realizamos un EKG. 2A, B, ¿no? En el preoperatorio, en pacientes con uno o más factores de riesgo. En 2B, B, EKG preoperatorio en pacientes sin factores de riesgo que están programados para cirugía de riesgo intermedio que hemos mencionado. Y 3, clase 3, nivel B, no se recomienda la realización de EKG preoperatorio en pacientes sin factores de riesgo que están programados para cirugía de bajo riesgo. Entonces, ¿cuál es la valoración del paciente hipertenso? De acuerdo con el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Cardíaca Americana, nosotros hablamos de categorías leve y moderada de hipertensión arterial. Entonces hablamos sin mayor riesgo. Podemos realizar el acto anestésico quirúrgico. Cuando ya encontramos una patología asociada, ¿no? Es un riesgo intermedio. Por ejemplo, este riesgo intermedio de insuficiencia renal, angina estable, infarto de miocardio previo, insuficiencia cardíaca compensada, va a ser una valoración del paciente hipertenso con una patología asociada. Pero una patología inestable es un riesgo alto. Cardiopatías inestables, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmia significativa o valvulopatías graves, ¿no? Entonces, estos factores clínicos relacionados al riesgo cardiovascular como factores mayores, síndromes coronarios, insuficiencia cardíaca, valvulopatías graves. Nosotros hablamos recomendaciones sobre el electrocardiograma, ¿no? Ya lo hemos leído. Vamos ahora a los agentes hipertensivos. Si nos identificamos en este cuadro clínico, ¿no? El paciente de hipertensión arterial, signos y los síntomas. Otra patogénesis es la lesión renal. Inicio con la arteriopatía aferente y enfermedad tubular intersticial. ¿Cuál va a ser estos factores precipitantes? ¿No? La hiperactividad del sistema nervioso simpático, que hemos visto en la práctica, el incremento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces hablamos de una vasoconstricción renal y esa vasoconstricción va a llevar a una isquemia renal y eso nos va a llevar a una entrada de leucocitos y producción local, ¿no? de las reacciones, ¿no? Del ERO, ¿no? Y por factores que estimulan la reabsorción de agua y sodio. Vasos sanguíneos cerebrales en el hipertenso crónico. Mayor grosor de la pared vascular va a contrastar el aumento del estrés de la pared, aumentar la tensión arterial, aumento de la resistencia vascular, va a haber una atenuación de aumentos, ¿no? De la presión cerebral microvascular. No podemos hablar del macro, sino del microvascular. La vasoconstricción y reducción del flujo sanguíneo cerebral, va a haber una lesión, a pesar de que nosotros podemos encontrar lesiones mínimas, ¿no? El accidente cerebrovascular, ¿no? Que ya hemos visto, el aporte de oxígeno está afectado, un ateroma, la placa liberada. La isquemia miocárdica, la hipertensión. ¿Cuáles son las consideradas para anestesia? Implicancias anestésicas por efectos sistémicos de la hipertensión arterial. La habilidad hemodinámica, alteraciones hidroelectrolíticas, hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia. Cuando hablamos hemodinámicamente, la hiperpotasemia, el IECA y el ARA2. Las complicaciones de órganos específicos, morbilidad cerebral cardíaca, hemorragias oculares, ruptura de vasos. Ya una complicación quirúrgica, riesgos de hemorragia, ¿no? Desarrollo de hematomas en las heridas quirúrgicas. Manejo preoperatorio del ingreso al hospital, que ya lo hemos visto, ¿no? La medicación adecuada, también lo hemos visto, pero principalmente en la búsqueda de encaminar la búsqueda de posibles lesiones, los beta bloqueadores de calcio, antagonistas de los IECAS, el tratamiento estricto ambulatorio más control y el monitoreo invasivo, ¿no? En el postoperatorio.
Los beta bloqueadores antagonistas alfa 2, ¿no? Las técnicas de anestesia combinada. Una vez que el paciente está aceptado para anestesia, alfa-metildopa y clonidina, ¿no? Que podemos utilizar en picos de hipertensión severo, ¿no? En los beta bloqueantes, su retiro favorece las arritmias y precipita la angina. Cuando utilizamos diuréticos, obligan a revisar la función renal y los niveles de electrolitos. Los IECAS y los ARA2, ¿no? Suspender 10 horas antes de la cirugía, de la anestesia, porque van a generar una hipotensión durante la inducción, que no podemos a veces controlar. Si presentan hipocalemia, ¿no? Depleción de volumen, susceptible de complicaciones, descartar y corregir antes de la cirugía. Otro determinante para los efectos anestésicos quirúrgicos. Cuando es una cirugía urgente, utilizamos fármacos de acción rápida, por ejemplo, los beta bloqueadores, ¿no? Beta bloqueadores de 2 a 4 horas antes de la cirugía en pacientes con riesgo alto y puede aumentar la mortalidad por accidente cerebrovascular. En las hipertensiones severas y cirugías no urgentes, ¿no? Beneficios de 3 meses, o aumentos de presión arterial mayor a 180, 110, lesión de órgano o disfunción orgánica subclínica, diabetes, tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia, ¿no? Y este paciente lo diferimos a cirugías menos de 3 a 4 semanas. Y vamos a controlar los factores de riesgo de manera agresiva. Buscar en pocos días los peligros del paciente que ha perdido la autorregulación cerebral, renal o cardíaca. Hipertensión arterial, diastólica severa, hipertensión de pulso, menos de 80 milímetros de mercurio. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente. ¿Cuál va a ser estos determinantes? Cirugía de emergencia. Vasodilatadores de acción rápida, nitroprusiato, nitroglicerina, que muchas veces no tenemos en el hospital y saberlo administrar en forma intravenosa, seguro si pueden ser titulados rápidamente antes de presentar la hipotensión severa. El manejo agudo, tenemos que mantener la presión arterial sistólica 25%, ¿no? Menos, y la presión arterial diastólica de 10 a 15%, o también menos de 110 milímetros de mercurio. El valor inicial lo podemos agarrar en 30 a 60 minutos. Pero cuando nosotros tenemos un paciente que aumenta la presión arterial de leve a moderada antes de la sala de operaciones, en su ingreso, si detectamos esta hipertensión grave, podemos posponer la cirugía, pero si es de emergencia, no podemos posponer la cirugía. Lo que sí podemos es vigilar más estrictamente el estado hemodinámico. Y nunca debemos nosotros decir la cancelación de la cirugía basada únicamente en determinación de la presión arterial, que muchas veces lo hacemos, pero cuando son pacientes no de emergencia. Pero si es de emergencia, no tenemos que suspender. Al diferir una cirugía, se debe tomar en cuenta que son necesarias ya 4 a 8 semanas de tratamiento para conseguir un adecuado control. ¿Cuál es el papel del anestesiólogo? Papel importante para diagnosticar la hipertensión arterial y el manejo previo a lesiones. Paciente hipertenso, variaciones importantes de la presión arterial durante la anestesia, benzodiazepinas. Durante la intubación, que puede ser el inicio de la hipertensión por la actividad simpática, que va a aumentar la presión arterial de 20 a 30 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca de 15 a 20 latidos por minuto en normotensos. Cuando nosotros aplicamos los anestésicos, generan mayor dilatación, por lo tanto, hay una disminución de la presión arterial, que es lo que nos dicen muchas veces los cardiólogos. Pone la anestesia y va a bajar la presión arterial, pero no esa es la forma de bajar la presión arterial, porque después cuando le retiremos los fármacos anestésicos va a volver la hipertensión, y peor aún, ¿no? En la anestesia general, los inductores disminuyen de manera importante la presión arterial en los pacientes hipertensos, ¿no? Entonces, durante la intubación va a haber más hipertensos y cuando usamos los anestésicos por bloqueo simpático. En el intraoperatorio, si vemos nosotros la estimulación simpática
que puede ser inducida por el dolor, vasoconstricción y aumente la presión arterial. En el perioperatorio, la elevación sostenida, cuando vemos la presión arterial media mayor a 20% de lo habitual, o sea, 20, 30 milímetros de mercurio. La hipotensión perioperatoria, ¿no? Mayor descenso sostenido de la presión arterial media, 20% de la habitual cuando utilizamos antihipertensivos. También en la hipertensión postoperatoria variable, que aparece dentro de los primeros 20 minutos cruciales, las primeras 3 horas para su tratamiento, ¿no? Si no aumenta el riesgo de isquemia miocárdica, el accidente cerebrovascular y el sangrado. Entonces, tener en cuenta que en hipertensos, elevaciones bruscas y las caídas importantes, la labilidad y la isquemia miocárdica, ¿no? Que nos va a llevar a la hipertensión post tratamiento quirúrgico con presiones elevadas, mayor a 190 milímetros de mercurio y o a 100 milímetros de mercurio, ¿no? En 2 lecturas consecutivas que tenemos que tener. Ya por último, las consideraciones para anestesia. Complicaciones significativas perioperatorias, variación de la presión arterial media, disminución, ¿no? 20 milímetros durante el transoperatorio o más de 1 hora, disminución de 20 milímetros. Pacientes con alto riesgo, con hipotensión severa, es más peligroso con el aumento de la presión moderada, ¿no? Y durante el periodo perioperatorio, el objetivo del anestesiólogo ha de ser mantener la presión arterial lo más próximo posible a la presión habitual del paciente. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos ya el resto a considerar, ¿no? Que vamos a tener ya las enfermedades diabéticas, las enfermedades renales, la fisiopatología, el tratamiento, ¿no? En la práctica ya lo vamos a ver. ¿Alguna acotación? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, lo que siempre les manifiesto a los alumnos que están haciendo prácticas, ¿no? Que lamentablemente pues, les han quitado los cursos de primeros auxilios, les han amenorado horas teóricas, ya solo tengo 2 horas a la semana, antes tenía 4 horas a la semana, y no se puede a veces abarcar toda la parte teórica y la parte práctica. Si no hay nada, muchísimas gracias y nos vemos con los alumnos de la práctica hasta mañana. Gracias, hasta luego.